Bueno, vamos a nuestro último invitado de hoy, que es Monseñor Gustavo Larrazábal. Monseñor Gustavo Larrazábal, obispo auxiliar de San Juan de Cuyo, nació en San José, departamento de Guaymallén, en Mendoza. Ingresó en la congregación de los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, conocidos como misioneros claterianos por su fundador, San Antonio y... María Claret. Perdón. El 14 de enero de 1990 emitió su primera profesión religiosa y el 25 de marzo del 95 los votos perpetuos con la profesión solemne. Fue ordenado sacerdote el 20 de julio del año 1996. En la Congregación de los Misioneros Claretianos, provincia de San José del Sur, desempeñó diferentes responsabilidades. Fue vicario provincial, prefecto provincial de la Economía y director de la editorial Claretiana con sede en Buenos Aires. Muy bien. Bienvenido, Monseñor. Un gusto recibirlo. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Bien. Hola, Jorge. Buen día. Un gusto. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. 30 años de sacerdocio. El lunes cumplo 30 años que me ordenaron sacerdote. Parece increíble, ¿no? Yo había elegido la fecha del 16 de julio, porque es el Día de la Virgen del Carmen. Y ese día es la fundación de nuestra congregación. Cumplió ahora el 16 de julio, 177 años que el padre Claret fundó a los misioneros claretianos, que, como dijimos, se llaman misioneros hijos del corazón de María. Y bueno, no sé si el 16 caería, imagino que era martes, qué día era, y lo pasamos al sábado, que era 20. Y ahí me ordené y ya digo, el próximo lunes, si Dios quiere, ¿qué tal? Celebraré 30 años de cura, lo cual no es poco, ¿no? No, por supuesto que no. Ha traído el Espíritu Santo, la llama del Espíritu Santo. Sí, es una cruz precisamente de los claretianos, donde está la cruz, la llama del Espíritu Santo y la paloma. Y la paloma. Y atrás dice misioneros hijos del corazón de María. Qué bueno. No hay muchos católicos, bueno, digamos, la mayoría de los católicos sí, que interpretan a María como corredentora, ¿no? Pero como que hay algunos que miran más a la cruz y no tanto a la acción de María, o estoy equivocado. Bueno, vos sabés que el término, la expresión corredentora es un poco polémica. Sí. De suyo, no hace mucho tiempo, el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, hizo un largo escrito sobre este tema. Yo creo que es mejor hablar de María como quien coopera, quien ayuda en la redención, pero nosotros los cristianos tenemos claro que el único redentor es Jesucristo. Entonces, que sí, María colabora en la obra de la redención y colabora de una manera importantísima desde el momento en que ella le dice que sí al ángel cuando le anuncia que va a ser madre, pero es preferible evitar esta afirmación de María como corredentora, digo para evitar. Bien. Me parece que tampoco vale mucho la pena enredarnos en estas cuestiones, ¿no? Sí, no, claro, está bien. Igual las advocaciones de María están por todas partes. Por supuesto, y cada uno tiene la propia, digamos así. Nosotros los claretianos tenemos la del corazón de María, la del Inmaculado Corazón de María. Pero bueno, después hay muchísimas advocaciones. Por ejemplo, acá en San Juan es muy fuerte el tema de Fátima. En Mendoza, de donde soy yo, es muy fuerte la advocación de Lourdes. De suyo yo estuve 9 años de rector en el santuario del Chayao en Mendoza, que es una gran iglesia. Tremenda, y de cristal. Y está erigida para venerar a María de Lourdes, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene... Pero está San Antonio María Claret ahí. Sí, por supuesto, sí, el padre Claret está ahí en el santuario, porque bueno, es el fundador de la congregación y somos nosotros los que este año estamos celebrando 100 años de la llegada de los claretianos a ese santuario de Mendoza. Hay que decir sobre los claretianos que son los que se encargan de corregir lo que escriben los demás, ¿no? Bueno, uno de nuestros apostolados ha sido el tema de la buena prensa, decía el padre Claret en aquellos años del siglo XIX, ¿no?
nosotros por lo de acá en Argentina ha cumplido ya más de 75 años la editorial Claretiana, 76 para ser más precisos. Bueno, a mí me tocó durante 17 años acompañar esa tarea y de ahí fue también la relación que yo tuve con el Papa Francisco, en ese momento el cardenal Bergoglio, que nos encargó a los claretianos hacernos cargo de las publicaciones que él hacía en ese momento para la arquidiócesis de Buenos Aires, ¿no? Por eso muchos me decían, ¿usted es amigo del Papa Francisco? Y yo decía, bueno, sí, no, porque yo en verdad tuve una gran relación con el cardenal Bergoglio cuando era mi arzobispo durante todo el tiempo. Él inicia como arzobispo titular en el año 98, yo había llegado en el 96 a Buenos Aires y a mí me trasladan a Mendoza en el 2013 y a él lo eligen papa en el 2013. O sea que todo el tiempo que yo estuve en Buenos Aires estuve a su servicio, claro, y trabajando, digamos, en los materiales que el Papa tenía intenciones de publicar. En ese momento que era arzobispo tenía intenciones de publicar, ¿no? Hay dos cosas encadenadas que quiero preguntarle, monseñor. La primera... Si me decís Gustavo, mucho mejor. Bueno, sí, Gustavo, así va a ser. La primera tiene que ver con un trabajo que nuestro nuevo Papa ha completado, que había empezado Francisco, y que habla sobre la Iglesia y los pobres. Y el acompañamiento que la Iglesia debe darle a los pobres y el reclamo que hace la Iglesia a los gobiernos, al mundo entero, de entender y acompañar a los pobres. ¿Cómo estamos nosotros con ese tema? Bueno, el Papa León XIV terminó de redactar esa exhortación apostólica que había iniciado Francisco, que no la terminó y que él la culmina. Ciertamente que la opción preferencial por los pobres no es la opción de la Iglesia, sino que es la opción de Jesús y por lo tanto de la Iglesia. O sea, cuando uno ve a Jesús en los evangelios, cuando lo ve caminando por los distintos caminos de la Galilea y de Jerusalén, Jesús tiene una sensibilidad especial para con los pobres. Los ciegos, los paralíticos, los endemoniados, en fin, todos los que sufrían algún tipo de enfermedad se acercaban a Jesús con la certeza de que Jesús les iba a cambiar la vida. Recordemos que en aquella época estas personas que sufrían algún tipo de enfermedades o situaciones así particulares eran apartadas de la comunidad. Los leprosos, por ejemplo. Los leprosos, por ejemplo, eran parias, sí. No existían. Podríamos decir, para esto referirlo plásticamente, eran muertos en vida. Sí, claro. Porque estaban totalmente afuera, no contaban para nada. Exactamente. Y Jesús no solo les devolvía la salud, sino que los reinsertaba en la comunidad, lo cual todavía es muchísimo más importante, ¿no? Ya lo creo. Pero nosotros, ¿por qué tenemos ese problema con los pobres? Los pobres cada vez son más y cada vez sufren más. Creo que muchas veces nosotros tratamos de aguar el Evangelio. No sé si consciente o inconscientemente, muchas veces puede ser de manera inconsciente, porque nos cuesta referirnos a los pobres y a los pobres como son los pobres, porque no es que haya que idealizar a los pobres. Tal cual. O sea, tampoco que Jesús quiere que haya pobres, eso no es así. Pero sí tenemos que decir que frente a la realidad de la pobreza y de los pobres, la Iglesia y los que nos llamamos cristianos no podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes en ningún momento. Siempre tenemos algo para aportar, algo para ayudar. Y si nosotros creemos en una sociedad distinta, si nosotros creemos que realmente puede haber una transformación cultural, tenemos que ver cómo nosotros acompañamos a los pobres, cómo estamos con ellos. Empezando por cuestiones, yo voy a poner un ejemplo muy tonto, o por lo menos muy simple. Si yo soy cristiano y supongamos tengo una empleada en mi casa, no puedo tenerla de cualquier manera. Tengo que ver cómo corresponde, con un salario digno
inscripta en los libros, como corresponde. Y un trato digno. Y un trato, bueno, desde ya, por supuesto. Sí. ¿No? Pero quiero decir, todas estas cuestiones van haciendo a que nosotros tenemos que crecer en la sensibilidad por los pobres, en todo sentido. La pobreza se da de múltiples formas, sería infinito hablar de ello, pero el Papa Francisco hablaba siempre de las periferias, sí, de que la realidad se ve distinta desde la periferia. No es lo mismo que yo mire la realidad desde la casa del arzobispado, acá en la calle Mitre, en el centro de San Juan, que yo me vaya a algún lugar más alejado, acompañado del Padre Nieto, allá en el sur, o ir, no sé, a Hachal, algún poblado de por allá, o ir a Barreal, a Calingasta. Uno ve distintas las cuestiones. Entonces es muy importante esto de las periferias geográficas y de las periferias existenciales, como hablaban recién ustedes con la invitada anterior, de todo este drama, digamos, de las adicciones, ¿no? Claro. Y relacionado con lo que pregunté recién, Gustavo, es el tema de que hemos tenido dos fiestas patrióticas, el 25 y el 9 de julio, y hemos escuchado sí, al Grupo de Buenos Aires, a García Cuerva, con expresiones muy duras respecto del gobierno y de la marcha de la sociedad en este momento actual. Con la palabra corrupción, por ejemplo. Por ejemplo, de corrupción. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Bueno, de manera igual, nosotros creo que lo dijimos también aquí en San Juan. Jorge tuvo el TD una hora del 9 de julio, yo tuve el del 25 de mayo, y también fuimos en la misma línea. Nosotros nos preocupa mucho la situación sociopolítica. Indudablemente el país ha emprendido un camino que debía hacerlo, de cierto ajuste de la economía. En esto uno no puede ser tampoco ciego a decir se puede vivir con una inflación de 200%, eso no es lógico, no hay ningún país del mundo que vaya a crecer de esa manera. Ahora bien, tratando de encaminar la economía, tenemos que ver cómo acompañamos a los principales damnificados del ajuste, porque todo ajuste tiene costos. Claro. Nada es gratis. Nada es gratis. Entonces tenemos que ver cómo acompañamos a esa gente. Y si bien la Iglesia puede hacer algo a través de sus instituciones, especialmente de Cáritas, convengamos que el principal responsable es el Estado. No digo el gobierno, el Estado. Sutil diferencia. Que es el Estado tiene que acompañar a las personas que están en situaciones de mucha, pero mucha fragilidad. Y esto es lo que a mí me parece que al gobierno nacional le está costando, y le está costando mucho. Yo, por ejemplo, tengo conocidos, digamos, que necesitan ciertas prestaciones del PAMI, que se demoran muchísimo, y eso es tremendo, porque una persona que tiene una enfermedad oncológica y que no le llegan las medicinas, porque tiene que hacerse la quimio, es desesperante. Y eso no puede esperar. Y eso no puede esperar. Yo los otros días fui a visitar a una señora que estaba en esta situación y me decía, sí, yo espero, rezo para que el miércoles, para que el jueves que tenía llegaran las drogas, pero no sabía si iban a llegar o no iban a llegar. Tremendo. A mí me parece que son situaciones muy tremendo. Y los discapacitados. Y los discapacitados, es decir, hay mucha crueldad en estas cuestiones. O sea, insisto, yo creo que la economía debía corregirse. Entiendo que hay que bajar la inflación, entiendo que hay que cuidar el déficit fiscal, pero ante todo hay que cuidar a las personas, ¿no? Sobre todo. Porque hay una cantidad de pobres en la Argentina que es alarmante. Sí. Y en esto no tenemos que confundirnos. Porque los otros días estaba leyendo algunos números, a mí me gusta mucho leer sobre la cuestión social, y me decían y veía que había cerca de un 80% de la población que gana entre 1 millón y 1.200.000 pesos, es 80% de la población.
O sea, es tremendo. Un país Vos sabés que, empobrecido. y si tenés que pagar un alquiler, ¿qué haces? ¿Cómo vivís? Claro. No es sencillo. Por eso yo tengo de todas maneras, nunca hay que perder la esperanza de que el país se vaya reacomodando. A mí me da impresión que no me da impresión, estoy seguro que no es imposible y que hay que tratar de tomar las medidas adecuadas para que la economía fluya de una manera mejor y más rápida. Y no lo digo yo, lo dice gente que entiende, economistas de mucho prestigio acá en el país, ¿no? Todo este tema de sacar de una vez por todas el cepo para que las inversiones vayan caminando de otra manera y otras medidas que hay que tomar. O sea, Argentina tiene dos problemas. Un problema es el económico, bueno, hay que dejárselo a los técnicos, que son lo que son, y el otro problema es el político. O sea, en Argentina no hay diálogo, o hay muy poco diálogo entre el oficialismo y la oposición. Después vemos las internas bochornosas que hay en el oficialismo. En el mismo oficialismo, que esto evidentemente no ayuda a la buena marcha del gobierno. Yo creo que estas dos cosas hay que enfocarlas y trabajarlas, y se puede realmente llegar a dialogar. No son cosas tan imposibles, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, priman otros intereses y ahí está el problema, ¿no? O sea, en vez de dedicarnos a solucionar los problemas, ¿cuál es el gran tema para los políticos? Para la casta, como le gusta decir al presidente. Están enloquecidos ya con las elecciones del año que viene, cuando falta más de un año. Claro. ¿Y quién va a ser candidato y quién no va a ser candidato? ¿Cómo continuar en el poder? ¿Y cómo continuar en el poder? Bien. Es una cuestión de mentalidad y es una cuestión de que no se gobierna para la historia, sino que se gobierna para la coyuntura, y ahí está el germen del fracaso. Bien. Gustavo, ¿viene León XIV a la Argentina? ¿Qué manejan ustedes? O sea, nosotros manejamos que el Papa va a venir, no está confirmado, pero yo te diría que está en más de un 90% de posibilidades. Bien. Sí, muchísimas. ¿Lo iremos a ver a La Rioja? Eso iba a preguntar. ¿Cuál lo más cercano? Ha venido una comisión no sé si decir de notable, de gente que porque todas estas visitas del Papa, que por un lado son visitas pastorales, pero por el otro lado es un jefe de Estado, viene gente del Vaticano que ha visitado Uruguay, que ha visitado Argentina y que ha visitado Perú. Y han estado viendo posibles lugares donde podría estar León XIV. Vuelvo a insistir, todo esto no es oficial. No es oficial, pero la idea es que en torno a fin de mes ya haya más novedades y esto se pueda ya definir. Va a ser lindo. Va a ser muy lindo, veremos a dónde viene. Se supone que va a ser una visita breve, en torno a los 3 días. El Papa iría 1 o 2 días a Uruguay, después vendría 2 o 3 días a la Argentina, 3 días a la Argentina, y después iría un poco más tiempo a Perú. Donde él estuvo, donde fue obispo de Chiclayo, etc. Pero esta es la situación actual. Yo me imagino que a fin de mes vamos a tener novedades. Por otro lado, si Dios quiere, el próximo miércoles ya estaría llegando a la Argentina el nuevo nuncio. Eso es también una señal, Gustavo. Sí, bueno, ya el Papa ha designado un nuncio, ya hace un par de meses atrás, y el nuncio ya estaría llegando. Es fundamental que el nuncio esté acá porque le explicamos a la gente que el nuncio es el embajador del Papa en la Argentina, en este caso, ¿no? El embajador del Vaticano en un país, eso es el nuncio. Bueno, y este embajador va a llegar el próximo miércoles. Qué bueno. El 22 es lo que está más o menos previsto. Está muy bien, está muy bien. Bueno, el último tema que queríamos charlar, la última homilía que yo pude escucharte, que fue en el barrio Aramburu, la última que yo escuché. Sí. La iglesia debatía sobre el mensaje del Evangelio donde Jesús decía: si sos esto, no sos mi discípulo; si sos aquel, no me seguís. Y ahí me quedaste debiendo una anécdota.
Claro, porque decía, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no puede ser mi discípulo, el que quiere a sus hermanos o hermanas más que a mí no puede ser mi discípulo, bueno. Y una anécdota que a vos te gustó, Jorge, fue cuando yo conté algo de mi historia vocacional. Mi familia era, o es, mi papá ya no está, falleció, mi mamá está bastante enferma, pero mi familia era una familia católica común. Claro. Digamos, no era una familia católica militante, digamos así. Una familia católica común. Nosotros somos 5 hermanos. Yo, perdón que me nombre primero, soy el mayor y el único varón. Vos imaginate, estamos hablando de 40 años atrás, 40 años atrás. El otro siglo. El otro siglo, por supuesto, era 1986 cuando yo entré al seminario, y esto que te estoy contando era en 1985 más o menos, un poquito antes. Entonces cuando yo le dije a mi padre que quería ser cura, mi padre me dijo que, perdón, cuando estaba en la secundaria me dijo, no, mira, vos tenés que terminar la secundaria y cuando seas mayor de edad decidí. Yo estaba en cuarto de la secundaria. Después viene esto que estoy contando del año 86, cuando yo, ya estando en la facultad, yo estudiaba Derecho, bien. Trabajaba, y entonces me volvió a surgir esta inquietud ocasional y yo sentía que este era mi camino y mi papá se enojó bastante, él no quería saber nada que yo fuera cura. Imagínate vos, el apellido, cómo no iba a seguir la familia, los nietos. Bueno, hasta quería que estudiara ingeniería, que yo le dije, nada, porque él era ingeniero, entonces quería a toda costa que yo estudiara ingeniería, a mí no me gustaba. Incluso es más, yo empecé a estudiar abogacía por descarte, pero no porque tuviera vocación de abogado. A mí en verdad lo que me gustaba era la historia. Entonces él me decía, ¿cómo vas a ser profesor, un docente? Así no vamos a tener una familia. Bueno, la historia fue esta. Después entonces entro al seminario, ellos no estaban muy de acuerdo, sobre todo mi papá. Y el primer año teníamos una fiesta que se llamaba Seminario y Familia, donde iban los familiares de los chicos que entraban, que éramos 14, imagínate. Y mis papás no fueron. Para mí fue un momento... ¿Dónde era eso? En Córdoba. Yo hice toda la formación en Córdoba, el Seminario de los Claretianos estaba en Córdoba. Entonces, bueno, no fueron. Listo. No fueron. Yo ya era grande, de todas maneras, tenía 24 años. ¿No fue ninguno de la familia? Nadie. Si no iba mi papá y mi papá, no. Ahí era mi papá, era un régimen bien patriarcal. Y al segundo año, no recuerdo cómo fueron tanto las cosas, ya ellos fueron. Ajá. Y me vieron a mí contento, me vieron feliz, charlaron con los padres de los otros muchachos y eso les hizo tremendamente bien. Y a partir de ahí fue un cambio total. Y ya después, ya cuando me ordené de cura y todo eso, los invitaban a los curas a comer a mi casa, con los curas allá del Chayao tenían mucha relación, cuando iban a Buenos Aires paraban allá en la casa de los claretianos en Constitución. Bueno, así son las cosas en la vida, no siempre son tan lineales. Que contaras eso, porque a muchos amigos, amigas, les pasa que tienen problemas para acercarse a la iglesia. Tienen problemas para ir, no digo para ser cura o para ser monja, pero por lo menos para estar allí. Porque se le van presentando piedras. Y me parecía interesante que contaras esta anécdota, vivida personalmente, porque puede servirle mucho a quien nos esté escuchando. Sí, yo creo que la iglesia tiene de todos modos que ser, para las personas que, como vos decís, Jorge, tienen dificultad por ahí para acercarse, nosotros tenemos que ser una iglesia de puertas abiertas. Como decía el Padre Francisco, el Papa Francisco, donde todos tienen lugar. Bien. A nadie se lo puede señalar con el dedo y decir vos no podés participar, o vos esto, o vos lo otro. Tenemos que acompañar a todos, especialmente a los que se encuentran en situaciones de mayor dificultad. ¿Escuchar? Sí.
escuchar y entender. Y entender. Bien. Monseñor, muchas gracias. A Muchas ustedes, gracias. gracias Claudio, gracias Jorge, gracias a toda la audiencia y una bendición grande en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ojalá que todos los sanjuaninos podamos seguir construyendo juntos cada día un San Juan mejor, ¿no? ¿Y mañana ganamos? ¿Mañana? Bueno, yo por supuesto ¿Cómo? que quiero- A ver, esa parte. espero que ganemos. Ah, bien. Deseo que, por supuesto que quiero que ganemos, ¿no? Claro que Bien. sí. Pero bueno, de todas maneras, más allá que quiero que ganemos y como todos queremos traernos la copa, hay que reconocer que ya la actuación de Argentina Sí, ha sido extraordinaria. sí, extraordinaria. ¿no? En eso también tenemos Sí, que ser un sí, poco sí. no tan exitistas, por decir así. Sí, Por sí, supuesto. coincido. Muchas gracias, Monseñor. Muchas gracias. A ustedes, ¿eh? Amigos, amigas, nos vamos.